Bienvenidos al Workshop Internacional de Política Fiscal en el corto y largo plazo, teoría y práctica en tiempos de COVID-19. Es un gusto estar aquí en esta conferencia. Muchísimas gracias por la invitación y fue un gusto también leer este paper que considero va a ser un aporte importante. El objetivo principal del paper es tratar de hacer un aporte a nuestro entendimiento de los factores que explican una regularidad empírica muy importante y muy también preocupante en países emergentes, y es que la política fiscal tiende a ser procíclica. Y el paper explora en forma teórica, cuantitativa y también empírica, en parte, tres canales. Uno que podríamos decir la no homotesticidad de las preferencias por bienes de consumo privado y bienes de consumo público, la completitud de los mercados financieros y fricciones financieras de un tipo particular. Yo creo que el paper, como dije antes, hace avances importantes en este tema, que es un tema no fácil de entender, especialmente si uno, como hace este paper, impone como marco que las reglas de políticas procíclicas emerjan como un outcome, un resultado óptimo, ¿cierto? Que es el framework que este paper usa. Yo tengo dos comentarios, tratan de expandir un poco el significado de los resultados. Y uno es, en la discusión pública, cuando uno habla de política fiscal durante los diferentes estadios del ciclo, en general los hacedores de política y los comentaristas se refieren al comportamiento de la tasa de gasto público, vale decir, el gasto público como porcentaje del PBI. Y la pregunta es, ¿qué pasa si usamos esta medida de ciclicalidad? Vale decir, ¿cuál es la ciclicalidad óptima del gasto público como porcentaje del PBI? Como medida contrapuesta a usar el nivel del gasto público, ¿cierto? La discusión está generalmente centrada en gasto público como porcentaje del PBI o déficit fiscal como porcentaje del PBI. Y esta medida de la tasa de gasto público tiene algunas ventajas con respecto al nivel, y una es que el comentario público, los comentaristas, los hacedores de política se fijan más en el gasto público como porcentaje del PBI. Segundo, no requiere, como esta medida, este ratio es estacionario, no requiere la necesidad de aplicar un filtro al gasto público, lo que es importante porque si uno quiere saber cuál es la correlación entre el componente cíclico de G y de Y, del gasto público del PBI, lo que se hace, como por ejemplo se hace en la primera figura que mostró Andrés, es extraer, por ejemplo, un filtro de Hodrick-Prescott a cada una de las dos series, lo que implica asumir que cada una de las dos series tiene su propio trend, su propia tendencia, lo que no es cierto porque esas dos variables son cointegradas. Digamos, sería como estimar un VAR sin imponer un vector autocorrection en la estimación. O sea, en países emergentes eso puede ser particularmente un tema a observar, especialmente porque los trends en países emergentes tienden a tener componentes estocásticos muy volátiles. ¿Qué resultados se obtienen si uno se fija en esta medida de ciclicalidad, en el ratio del gasto público como porcentaje del PBI? Si uno rehace los resultados del paper usando esa medida de ciclicalidad del gasto, bueno, lo primero que emerge es que ya no es más con mercados incompletos, el caso extremo de autarquía. La autarquía o los mercados incompletos no es suficiente para que la política de gasto público sea procíclica. Acá, igual que con la tasa impositiva, la correlación entre la tasa de gasto como porcentaje del PBI y el PBI mismo va a ser positiva, vale decir, la política de gasto público va a ser procíclica,
sí y solo si la curvatura de la función de utilidad en el componente consumo es más grande que la del gasto, que es la misma condición con respecto a la tasa impositiva, no cambia la condición, para que la correlación entre la tasa impositiva y el gasto sea mayor que cero, sea positiva. Que es este es el resultado que mostró Andrés. O sea, la diferencia está que cuando uno usa el nivel de gasto, la incompletitud de los mercados financieros es suficiente para garantizar la prociclicalidad del gasto público. Cuando uno usa el ratio, ya la incompletitud no es más suficiente, se requiere también esta condición. ¿Qué significa eso? Que si uno usa el ratio de gasto público sobre PBI como medida de ciclicalidad del gasto público, el modelo predice que si el gasto público es procíclica, luego la tasa impositiva va a ser contracíclica y viceversa. O sea, el modelo ya no puede generar prociclicalidad de las dos políticas, del gasto público y de las tasas impositivas al mismo tiempo. Ese es un comentario que tiene que ver con, digamos, un uso diferente de la medida de prociclicalidad. El segundo comentario que tengo tiene que ver con permitir que haya crecimiento balanceado, vale decir, si en este modelo que presentó Andrés, en el modelo cuantitativo, uno asume, por ejemplo, que el TFP, el Total Factor Productivity, tiene una tendencia de crecimiento, estas preferencias no homotéticas pueden chocar con el requerimiento de que el ratio de gasto público a PBI o de gasto público a consumo sea estable, vale decir que no se vaya a cero o que no se vaya a infinito. Por ejemplo, en el caso de autarquía, está esta relación entre el consumo y el gasto público. Si el consumo y el gasto público crecen a la misma tasa en el largo plazo, esta igualdad se va a quebrar y el modelo no permite que haya balanced growth. Yo propongo dos soluciones. Una solución es asumir que el precio relativo del gasto público es diferente a 1 con respecto al consumo. En ese caso, uno tendría una restricción presupuestaria de este tipo, donde el precio debería ser una función del TFP, donde A es el TFP. La segunda es asumir, esto sería una solución como la que hace la gente que hace Investment Specific Productivity Shocks. Ellos asumen que hay un precio relativo entre la inversión y el consumo. Esta sería una solución similar. Es un poco problemática porque no sé cuál es el comportamiento del precio relativo del gasto público. Habría que explorar eso. La otra forma es modificar la función de utilidad y suponer que el gasto, cuando entra en la función de utilidad, está multiplicado por una función del TFP acá, que sería como cómo hacen los households para combinar consumo y gasto público. Hay una tecnología para hacer eso, y esa tecnología tiene TFP shocks. Este sería el mismo TFP shock que aparece en la función de producción, y tendría que tener una restricción que es la que yo doy acá. Si esta restricción se cumple, el modelo va a tener balanced growth. ¿Esto va a afectar a las predicciones del modelo? Bueno, si el trend, la tendencia que uno supone para el TFP, para el Total Factor Productivity, es no estocástica, seguramente el modelo, las predicciones del modelo no se van a ver afectadas, pero en el caso más realista, en el que uno asume que el TFP, la productividad, tiene un trend estocástico, esto puede llegar a afectar las predicciones del modelo. Entonces eso es algo que yo indicaría que los autores exploren. Bueno, para concluir, este es un excelente paper. Los dos comentarios que tuve son solamente para extender los resultados muy potentes que tiene el paper. Yo creo que hace un paso adelante muy significativo en un tema difícil, que es tratar de entender por qué los países desarrollados tienen políticas fiscales contracíclicas, que es como nos indicaría la teoría que debería ser en un mundo óptimo, y los países emergentes tienen política fiscal procíclica. Entonces, mi conclusión es que lean este paper. Es un excelente paper.